Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Nuevamente con ustedes desde nuestro devocional, mi cita con Jesús, esa cita de amor que todos los días el Señor nos da. Es una alegría hoy saludarlos, un privilegio que Dios me da el poder compartir con ustedes este tiempo, mi cita con Jesús. Así que bienvenidos a todos los que ya se conectaron, los que se van conectando en esta hora, los que van en el día, los que hacen en la noche. Bienvenidos, que la palabra de Dios la podamos disfrutar, entender, disfrutar más que todo, porque el Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que vamos a deleitarnos esta mañana en Él. Vamos a decirle gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por la alegría de encontrarnos hoy nuevamente contigo, de sentarnos a tus pies, de disfrutar este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, por la noche que nos permites pasar, por el descanso que das a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Señor, tú eres la paz en medio de la tormenta. Tú eres todo para nosotros. Tú eres el agua viva en medio de la sed que puede provocar cualquier situación, Señor. Tú eres el pan que sacia el hambre, Señor, que podamos despertar por cualquier situación. Por eso, Señor, venimos hoy a ti a decirte que te damos gracias. Gracias por un nuevo día, por comenzar este día contigo. Gracias por las personas y las familias, Señor, que se unen. Gracias por las personas que quieren oír tu voz y aprender cada día más de ti. Gracias, Papito de los cielos. Hoy nos refugiamos en ti, Señor Jesús, y seguimos compartiendo, Señor, este día contigo, porque no lo queremos vivir solos ni apartados de ti, puesto que separados de ti nada podemos hacer. Entonces es necesario, Señor, ajustarnos a todas las cosas que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos tu palabra, por llevarnos a meditar en ella, por saber, Señor, que solo contigo tenemos la vida y tú eres la vida, Señor. Gracias por protegernos. Yo te pido que hoy aquellos que están tristes por alguna situación, Señor, tú les levantes. Aquellos que han perdido un ser querido hoy, papá, y están en ese dolor, tú los consueles, Espíritu Santo. Tú les llenes de esa esperanza, Señor. Gracias, bendito Dios, porque la vida es un regalo tuyo. Es un regalo tuyo, intercambiada contigo podemos disfrutarla, Señor. De lo contrario, no, porque tú viniste a esta tierra y sufriste muchas cosas que hoy muchas personas también podrían sufrir, pero que no saben cómo enfrentarlas. Por eso, Señor, venimos a ti. A ti venimos, Señor. Te pedimos que hoy también consueles a aquellas familias que hoy de esa escuela, lo que sucedió en esa escuela a través de ese niño que mató a esos estudiantes, esos profesores. Hoy hay luto, Señor, hoy hay tristeza, hoy hay dolor. Bendito, cuando se levanta el enemigo, toma las mentes de personas así, bendito Señor, alejadas de ti. Ten misericordia hoy, Señor, ten misericordia en este día. Consuela a esas personas, Señor. Espíritu de Dios, trae consuelo, trae paz. Espíritu Santo, el tiempo es duro, es difícil, Señor. Los días son malos. Sin ti, bendito Dios, no podemos hacer nada. Pero hoy, bendito Dios, nos refugiamos en ti. Gracias porque tú nos proteges, tú nos cuidas y tú conoces nuestra necesidad. Bendice en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Filadelfia, en Perú, en el Ecuador, en México, Señor. Gracias. Bendito seas por las personas en Georgia. Gracias, Señor. Gracias por tenernos unidos aquí y saber, bendito Dios, que cada día es mejor contigo. Tu bendición continúe y te entregamos este tiempo, Espíritu Santo, que tú lo dirijas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces continuamos con el Salmo 69, un salmo de redención, pero también es la vida y la
la vida y la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos con el versículo 9 en el día de hoy, para que lo sigamos analizando en ese dolor, en ese sufrimiento que tuvo el Señor Jesús y que lo hizo por cada uno de nosotros, que no vale la pena, ¿cierto?, seguir sumidos en el pecado, porque el pecado también nos lleva al sufrimiento y a la muerte. Entonces, por eso Él vino a que nosotros también tuviéramos dependencia de Él para poder vencer nuestras debilidades y más que todo confesar nuestros pecados, arrepentirnos y cambiar de mentalidad. Entonces el versículo 9 dice: me consumió el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, en este versículo el Señor también citó esta referencia en el templo de Jerusalén. Allí en el templo Él encontró, ¿se acuerdan que se vendían animales para las ofrendas? Así como vio todos aquellos cambistas que cambiaban dinero. Entonces Él hizo un látigo de cuerdas y los expulsó del templo, diciéndoles, como dice Juan 2, 16 y 17: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Todo se iba cumpliendo de las profecías en la vida de Jesús. Y eso es lo que entonces nosotros tenemos que recordar. Siempre la palabra de Dios se cumplirá. Y era que estos hombres religiosos ocupados en asuntos económicos se encontraban lejos de Dios, estaban en los asuntos propios y se encontraban lejos de Dios. Entonces el Señor los saca. Pero mire, Él ataca el problema, no los insulta a ellos. Ataca el problema. Entonces ese celo por la casa de Dios está en el cumplimiento del Nuevo Testamento. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces esto se cumple en la vida de Jesús. Y este versículo entonces es citado en Juan 2:17, cuando Jesús limpia el templo, demostrando su ferviente celo por la santidad y la pureza de la casa de Dios. Como nosotros podemos reflexionar, Jesús mostró un celo absoluto por la casa de su Padre, demostrando que el culto a Dios no debe de ser corrompido. ¿Ve? Entonces este celo me debe a mí, como creyente, como discípulo, discípula, me debe llevar a tomar una acción radical en el templo, lo que también incrementó, claro, la oposición y la persecución en su contra. Entonces eso mismo puede suceder en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos practicar? ¿Qué debemos aplicar con esta enseñanza del versículo 9? Bueno, cultivar un celo santo por las cosas de Dios. Todo lo que es consagrado a Dios, todo lo que pertenece a Él debe despertar un celo, ¿cierto? Buscar tener un corazón apasionado y comprometido por la santidad y la justicia de Dios. Que tu vida y la mía reflejen siempre un deseo sincero de honrar a Dios en todo lo que haces, por más pequeño que sea. ¿Ve? Y defender la pureza del Evangelio. No temas ser firme en tu fe, no temas. Porque debes defender los principios del Evangelio, incluso si enfrentas oposición o incomprensión, no con grosería, sino atacar el problema, como nos lo enseña el Señor Jesús, no irse contra las personas. Hoy en día uno mira las redes sociales y es unas peleas horribles entre siervos de Dios, diciéndose cosas terribles, pero no se está atacando el problema en sí, sino a la persona. Y eso no lo enseña el Señor. El celo por la casa de Dios, por su palabra, es diferente. Y nosotros tenemos que defender, ¿cierto?, la pureza de la palabra de Dios, del Evangelio. Estar firmes en la fe, defender esos principios, incluso si hay oposición e incomprensión. Y los más que no nos pueden comprender o podemos estar
perseguidos, a veces son los mismos de la misma casa. En el versículo 10 dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Entonces, cuando él se ponía a ayunar, sus hermanos lo ridiculizaban por hacerlo. Quizá de pronto hasta le decían que estaba fingiendo. Y ya en el versículo 11 él dice, me vestí además con ropas ásperas y me convertí en proverbio para ellos. Bueno, un proverbio, usted sabe lo que es, ¿no? ¿Verdad? El proverbio, ¿cuál era? Que él era un hijo ilegítimo. Imagínense. ¿Cuántos hijos sufren hoy así cuando se dan cuenta de que su mamá nunca los tuvo, que los regaló, que los crió un tío, los abuelos, porque la mamá nunca estuvo, el papá tampoco, el papá brilló por su ausencia? ¿Cuántos han sufrido eso, verdad? ¿Cuántos han vivido? Y ahora el caso que hubo de la muchacha que yo les contaba que se suicidó fue precisamente por esto, por ella saber que desde niña su mamá la había regalado a una amiga. Y esa amiga fue la que la crió y ella siempre quiso tener un cariño de su mamá verdadero y la mamá no. Y hasta la llevó, nunca pudo superar eso. Hay personas que se quedan con eso. Pero el Señor Jesús lo vivió para que nosotros seamos libres, libres de todo eso. En el versículo 12 dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y se burlaban de mí en sus canciones, pues, los bebedores. Imagínense pues. ¿Quiénes se sentaban a la puerta? Los funcionarios de la ciudad, los jueces. O sea que los ciudadanos más importantes de la comunidad también hablaban en contra de él. Él sufrió bullying por todo lado, persecución por todo lado. Nazaret era un pueblo pequeño y no aceptaría al Señor Jesús porque no creía que él era el Hijo de Dios. No creían que ese era el Hijo de Dios. Y dice que los borrachos se burlaban de él en sus canciones, en sus comentarios denigrantes para él y para su madre. Esa era su vida en Nazaret. Debió de ser sumamente desagradable. ¿Y por qué él soportó todo eso? ¿Por qué lo soportó? Bueno, el Padre le dio las fuerzas necesarias para que cumpliera su propósito aquí en esta tierra. Todos esos sufrimientos los vivió por cada uno de nosotros. ¿Cuál es la clase de sufrimiento que tú llevas hoy? ¿Es el rechazo? ¿Es la murmuración, la envidia de otros hacia ti, de tu misma familia? ¿Te dejaron de hablar porque tienes al Señor en tu corazón y eres perseguida por eso, perseguido? ¿Qué cosas vives tú? Hablan de ti, o sea, comentan cosas. Bueno, eso él lo vivió. Esa era su vida en Nazaret. Él fue criado en un pueblo donde fue llamado hijo ilegítimo, para que usted y yo pudiéramos convertirnos en hijos legítimos de Dios, que es un alto honor. Es más honorable que cualquier hijo que pueda llamarse hijo, es ser hijo de Dios. Que Él nos haya aceptado en el amado. ¿Ve? Hijo de Dios, hija de Dios. Entonces nadie en el cielo podrá señalarme o decir que no soy hijo o hija de Dios. Nadie. Porque Él ya nos dice que nos introdujo al reino de su amado Hijo, el Padre. ¿Ve? El Hijo nos llevó el Hijo de Dios nos llevó, ¿cierto?, a vivir esa experiencia de paternidad. Él nos llevó a eso. Por eso, Él llevó esa carga mía, la tuya, sobre la cruz, para que nadie nos desprecie y nos sintamos completamente orgullosos en el sentido bueno, no orgullosos de sentirnos más que otros, sino al contrario,
¿cierto? Con humildad, porque nada merecemos en esta tierra, nada. Él pagó el castigo por tus pecados y los míos. No tenemos siquiera noción aproximada de todo lo que Él tuvo que soportar durante 30 años, más las horas que vivió en la cruz, para que ustedes y yo pudiéramos tener un título reconocido como hijos legítimos de Dios. Eso cuando yo lo entendí, dije, no hay nada más hermoso que sentirnos hijos de Dios. Y eso tiene un valor muy grande, la sangre de eso. Y por eso no vale la pena seguir ya, ¿cierto? En recuerdos y cosas que me hicieron, que mis padres no me amaron, que me dejaron, que bueno, nada de eso. Entonces vamos a ver ahora esa plegaria por esa liberación del versículo 13 al 21. Del versículo 13 dice, pero yo a ti oraba, Señor, en el tiempo de tu buena voluntad. Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Esas eran como esas palabras de clamor, ¿cierto? Y ahí, en esa segunda carta de Pablo de los Corintios 6:2, dicen que Jesús oró. Jesús no oró, pero Jesús sí oró. Aquí está puesto en esta parte que Él sí oró por cada uno de nosotros y por Él mismo, para que Dios escuchara, porque se sentía que ya no podía más. ¿Y cuánto nos hemos sentido así, cierto? Que no podemos más con las cargas de la vida, con los problemas, con lo que se nos viene encima. Ahora, ese versículo del 14 al 19 dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me arrastre la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame por causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Y él no tenía solamente adversarios físicos, sino espirituales, porque Satanás estaba todo el tiempo acechándolo. Y él es el que nos hace conocer el peligro del enemigo, el diablo. Él se enfrentó muchas veces y todo el tiempo el diablo le quiso molestar, y eso pasa con nosotros, sino que muchas personas no creen esa parte. Entonces vemos aquí la aflicción, pero también la certeza de la liberación y la victoria que Él está esperando. Ni el foso ni el abismo pudieron retenerle. Él fue liberado de todos esos lugares. En Jesús está la victoria. Él en ninguna parte se quedó y perdió. No, Él fue siempre victorioso. Por eso no podemos dudar que si Él venció, nosotros también vamos a vencer. Y aquí ya en el versículo 20 y 21 hablan sobre las horas oscuras del Señor en la cruz. Y dice, los insultos han quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé a quien se compadeciera de mí y no lo hubo. Busqué consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y aquí está las horas más oscuras que él pudo vivir. Bueno, mire a ver cuántas personas, ¿cierto? Usted le han quebrantado su corazón, le han acongojado sus hijos, su esposo, los que le rodean. ¿Ha esperado usted quien se compadezca y no hubo? Porque no podemos buscar la compasión en las personas. No podemos ir a llorar a las personas nuestras cosas. Tenemos que ir a aquel que sí sabe levantarnos y ayudarnos y hacernos ver las cosas como Él las está mirando. ¿Cuánto usted ha comido una comida que le ha sabido a hiel? Porque el dolor es mucho, porque la humillación, porque a palabras ásperas. ¿Cuánto usted ha vivido
todo eso. Entonces está este rechazo y la burla, que fue también un anuncio profético del Mesías. En los versículos 19 al 21, David habla como ese objeto de burla y de desprecio, y cómo le dieron hiel por comida y vinagre para la sed. Entonces esa descripción se ve cumplida literalmente en la crucifixión de Cristo en Mateo 27, 34 y 48. Entonces, ¿qué debemos reflexionar? Bueno, la amargura y el rechazo que David experimentó en esos momentos apuntan proféticamente al sufrimiento de Cristo. Jesús fue despreciado, fue rechazado, fue burlado durante su pasión. Los soldados romanos le dieron vinagre cuando estaba en la cruz, cumpliendo lo que se había profetizado siglos antes. ¿Cómo debemos entonces aplicar esta enseñanza? Primero, apreciar el dolor de Cristo. Reflexionar sobre cómo Jesús fue rechazado y despreciado para que nosotros pudiéramos ser aceptados y reconciliados con Dios. Soportar con paciencia, ¿sí? Porque tú también puedes enfrentar toda clase de rechazos y aún más cuando es por causa de Cristo. Recuerda que estás compartiendo los sufrimientos de tu Salvador. Y esto tiene un propósito redentor. Nunca lo olvides. ¿Ve? Bueno, ya en el Salmo, en el versículo 22 al 28, dice, sea su banquete delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Aquí ya viene la oración imprecatoria. Pero vamos a ver qué pasa con todo esto, ¿cierto? Esto fue citado en Romanos 11, 9 y 10. Y estas oraciones imprecatorias, algunos consideran que no son cristianas, pero se encuentran también en el Nuevo Testamento con referencia a aquellos que han rechazado a Cristo. Por eso no hay nada contrario a ello, sino que están mal entendidas esas oraciones imprecatorias. Pero vamos a ver qué pasa, qué nos enseña el Señor Jesús con esto, ¿cierto? Si nosotros vamos en la parte de ese juicio pronunciado con los cuales le han vuelto la espalda a Dios, están perdidos. Y eso es lo que va a pasar con ellos, ¿sí? Sea su banquete delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Pero son aquellos que ya despreciaron completamente a Dios, que se burlan, que no quieren con Él nada, que se declaran apáticos y de todo al Evangelio. Y en el versículo 25 sigue diciendo, sea su palacio desolado y en sus tiendas no haya morador. Y estas palabras fueron citadas por Pedro en el libro de los Hechos 1:20, con referencia a Judas Iscariote. Y luego ya leemos en el versículos 26 al 28, dice, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de lo que tú llegaste, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos en el libro de la vida. Oraciones imprecatorias. En Apocalipsis 3:5, el Señor Jesucristo hizo una referencia acerca de borrar el nombre del libro de la vida. Comienza aquí a hacernos entender que hay un libro de la creación aparentemente cuando nacemos y somos registrados en ese libro, cuando nacemos espiritualmente. En el Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Ahí están nuestros nombres escritos. Y hay el libro de la vida para todos aquellos que hemos sido salvados. También hay un libro de las obras, porque el Señor premia y da, ¿cierto?, galardones por las obras, aunque la salvación nunca fue por obras, pero Él también por las obras nos recompensa. Entonces dice que
será borrado de ese libro. Y entonces cuando nace, queda escrito su nombre allí en el libro de los vivientes, como si fuera una especie de candidato para la salvación cuando nace físicamente. Como cuando uno lo registran, ¿verdad? Uno va y busca su registro de nacimiento y lo encuentra allí en un libro. En el cielo es así. Pero cuando tú eres borrado, o cualquier persona, perdón, que llegue hasta ese punto de ser borrado de ese libro, es cuando ha cruzado el rechazo, esa línea de rechazar a Cristo, y ya no es candidato para la salvación. Por eso en este Salmo 69, el libro de los vivientes es el libro de la creación. Por eso es importante dónde estás, crees que está tu nombre. Bueno, qué alegría, porque mi nombre está escrito en el libro de los cielos, allí en el libro de la vida. Entonces, escritos con los justos significa que los nombres de las personas que son aludidas no serán escritos en ese libro de la salvación. No estarán allí. Entonces, ese clamor por justicia y redención en ese salmo David pide que sus enemigos sean juzgados y que la justicia de Dios prevalezca. Pero mire, hay una cosa aquí importante. Aunque David clama por justicia contra sus adversarios, vemos la contraparte en la oración de Jesús en la cruz. ¿Cuál fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vemos el ministerio de Jesús con el verdadero perdón. En David era ojo por ojo, diente por diente. Por ello llama oración imprecatoria. Ya en Jesús, cuando ya él está en esa cruz, ahí en Lucas 23:34, Padre, perdónalos en esas palabras, porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos que reflexionar que mientras que David buscaba justicia inmediata, Jesús como el Mesías ofrece gracia y perdón incluso a sus enemigos. ¿Sí? Por eso Jesús es el amor perfecto, el amor del Redentor, de Cristo, y su deseo de reconciliar al mundo con Papá Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cómo debemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, practicar el perdón constantemente. No orar con esas oraciones imprecatorias como lo hizo David, porque ya Jesús nos trae una enseñanza diferente. Practicar el perdón constantemente. Seguir ese ejemplo de Jesús y ofrecer perdón a aquellos que te han hecho daño profundamente, confiando en que Dios es el juez justo. Y hemos hablado mucho del perdón. No es aliarte nuevamente con esas personas, no es aplaudir lo que te hicieron, sino que entregarle ese dolor al Señor, porque Él se encargará de esas personas. Y orar por esos enemigos. Ora no solo por justicia, sino también por la salvación y la redención de aquellos que te persiguen o se oponen ante ti. No, yo que voy a orar, eso merecen es el infierno. No, porque Dios a ti no te dio el infierno. Y tú, igual que cualquier otra persona, hiciste también daño. Y ya vemos una alabanza, ya al final, ya finalizando ya este salmo, hoy lo terminamos, vemos una alabanza por la salvación en los versículos 29 al 36. Este salmo finaliza con un glorioso canto de alabanza. Y ahí en el versículo 30 dice, alabaré yo el nombre de Dios con cánticos, lo exaltaré con alabanza. La primera vez que el Señor vino a la tierra pasó toda esta humillación, pero regresará al mundo para su exaltación y tendrá a los redimidos de parte suya en la tierra. Ellos serán los únicos que permanecerán en la tierra y los únicos que estarán en el cielo serán los redimidos por Cristo. Y hay solamente dos clases de personas en este mundo en la actualidad: las personas que están perdidas y las que se han salvado. Cada uno sabemos en qué lugar estamos, ¿cierto? Pecadores redimidos y pecadores que no han sido redimidos.
Por eso es fácil distinguir en cuál grupo estamos. Y entonces ya en el versículo 33 dice, porque el Señor oye a los necesitados y no desdeña a sus prisioneros. Y es entender que algún día Dios traerá justicia a este mundo. La justicia no será completa hasta que Él venga por segunda vez. Esperanza en medio del dolor, la redención prometida. Eso es lo que nos pasa a cada uno cuando tenemos un dolor muy grande, porque David termina el Salmo con una nota de esperanza y alabanza, confiando en la futura redención y restauración de Dios. A pesar de toda situación difícil, su fe debe permanecer firme como permaneció la fe de David en que Dios finalmente lo salvaría y traería y establecería su justicia. Podemos reflexionar en esta esperanza hoy en día de que la redención encuentra su cumplimiento final en Cristo. Jesús, a través de su sufrimiento, muerte y resurrección, trae la redención prometida a todos aquellos que le creen y que creen en Él. Por eso el sacrificio de Él asegura que, aunque suframos en este mundo, tenemos una esperanza eterna en Él. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy? Bueno, mantener siempre la esperanza en Cristo. En medio de tus pruebas propias y sufrimientos que tú los consideras inmensos porque son grandes, muchos no lo pueden soportar. Hay que confiar en la promesa de redención del Señor. Recuerda que Cristo es la victoria final y ya todo ha sido logrado y ganado por Él. Debemos alabar a Dios en toda circunstancia, no quejarnos, maldecir el día, maldecirlos, no, nada de eso. Que en tu boca no haya maldición, sino alabanza. David decide esto, decide alabar a Dios incluso en medio del sufrimiento, sabiendo que su amor y fidelidad de Dios nunca le van a fallar. Esa debe ser tu confianza. Y ya en el Salmo, en el versículo 17, dice, no rechaces a este siervo tuyo, respóndeme pronto porque estoy en peligro. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor vivió una completa soledad. Y hoy en día muchos se quejan de la soledad. Esos son los males grandes que en este tiempo y siempre han existido. Se citan 4 tipos de soledad. 1, la soledad del aislamiento. Las personas que viven solas y que se sienten presas en su confinamiento de soledad. Y no entienden por qué están así. Es como cuando pasó lo del COVID, ¿verdad? Muchas personas se enfermaron. La soledad del aislamiento, la soledad de la alienación. Son personas que forman parte de un grupo, pero que ya sienten que no pertenecen a él, que fueron excluidas. La soledad de la separación. Y es cuando las personas han dejado su escuela, su lugar de trabajo, y ya tienen un retiro, o pierden a un ser querido, o pasan a través de un trauma fuerte que les causó mucho daño, o un divorcio, o una enfermedad que los llevó a vivir esa separación. Y la soledad existencial, ¿sí? Como lo denominan algunos teólogos, el sentimiento de estar fuera del contacto con Dios. La soledad existencial. El Señor vino y sintió todo eso. Él lo experimentó, todo esto, a excepción de divorcio y todo, porque Él nunca se casó. Porque sabemos cuánto daño hace un divorcio. Pero todo lo experimentó, todo. Y como Él es Dios de las leyes, te puede ayudar. Entonces el Salmo 69, ese Salmo mesiánico, nos ofrece un profundo vistazo del sufrimiento de Jesús, de su celo por su casa, de su sacrificio redentor. Y nos recuerda que a través de su agonía y rechazo, Cristo cumplió las Escrituras y trajo la salvación a toda la humanidad, y esto se cumplió. Por eso meditar en este Salmo, tenemos que ser llamados a responder con gratitud, con fe, con alabanza, con confianza en el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes en Cristo, se nos brinda la oportunidad de comprender los salmos mesiánicos. Israel estaba limitado por el factor tiempo, pero ahora la iglesia puede comprender que hay un mesianismo marcado en los salmos y alrededor de todo el Antiguo Testamento.
Y como aplicación, la historia del Mesías Rey se ha convertido en nuestra historia. Y esa historia debe ser contada como unas buenas nuevas que el mundo necesita oír. Jesús es el Mesías Rey. Por eso debemos de hacer de esa verdad un mensaje central de los salmos. Esperanza y verdad hay en el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Salmo 24:10. Oremos, Padre, Señor mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos esta tu palabra y por tu sufrimiento y sacrificio por nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a ver que tu amor a través del dolor también nosotros lo podemos soportar, porque podemos seguir tu ejemplo de fe, de perdón y de esperanza. Que nuestras vidas reflejen la redención que has traído a nuestras almas. Señor, hay mucho sufrimiento en el mundo. Hoy hay muchas cosas que decimos, pero ¿por qué están ocurriendo? ¿Por qué los niños? ¿Por qué las guerras? Señor, ya lo hemos entendido, porque tú en lo profundo de nuestro corazón nos revelas sabiduría, Señor. Nos haces entender sabiduría. Gracias, Dios. Gracias por darnos el regalo precioso de tu Hijo. Y gracias por amarnos, Señor Jesús, porque por ese amor hoy estamos aquí. Es un amor perfecto, un amor que perdona, que restaura, que regenera a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Señor, por tener el privilegio de ser tus hijos y tú ser nuestro Padre. Bendito seas porque todo el rechazo que hayamos vivido, todo el dolor concentrado en los malos tratos, en las palabras verbales que nos dañaron la autoestima, hoy son borradas con tu sangre, Señor. Hoy todo el mal que hayamos recibido, aún por seguirte, Señor, por querer conocerte más, hoy lo ponemos en tu cruz delante de ti. Entendemos, Señor, tu sacrificio todo el tiempo, Dios, para que nosotros pudiéramos vivir la verdadera libertad y soltar esas cadenas que pueden llevar el enemigo a aprovechar para llevar a tener vicios, depresión, a meterse en drogas, en conflictos del alma, Señor. Por eso sana nuestra alma, mi Dios. Sana el alma de aquellos que todavía viven de los recuerdos del pasado. Sana el alma de aquellos que todavía viven con la amargura a flor de piel y no dejan que el Espíritu Santo les llene de amor, gozo y paz. Y no pueden dar a otros amor porque no han recibido completamente tu amor, Señor Jesús. Y hoy tú nos recuerdas ese amor en la cruz. Un amor que es eterno y que nunca ha cambiado. Gracias, Señor Jesús. Hoy mi corazón te alaba, mi corazón te bendice. Hoy me refugio en ti para recibir cada día más ese amor y que logres perfeccionar cada parte de mi ser, bendito Dios, para poder contar que en ti solamente está la esperanza de un mundo que se pierde, de un mundo que sufre porque no te quiere conocer, bendito Dios. Pero de tal manera amaste el mundo que diste la vida de ese Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por abrirnos esta puerta, Señor, de la salvación. Y gracias por las llaves que hoy podemos usar para que otros también tengan esa puerta abierta. En el nombre de Jesús, bendice este día, Señor. Amén y amén. 6 de la tarde, oración de intercesión.